tener este espacio de encuentro con una persona que encarna el proceso de participación dentro del país, como lo es el doctor Gaviria, con una institución como es la Secretaría de Participación Ciudadana, que ha posibilitado que este proceso se dé, y pues por el cumplimiento de la labor y la responsabilidad social que le compete a la academia de acercarse a sus comunidades y compartir el saber acumulado que tiene como academia y también como universidad pública. Muchas gracias y bienvenidos pues. El doctor Gaviria, nos sentimos muy alegres de estar, pues, de contar con su presencia. Les cuento una infidencia. Yo he votado pocas veces y la primera vez que voté por el doctor Gaviria. Bueno, muchísimas gracias por las palabras de la coordinadora general del proyecto, Junia María Manco. También queremos invitar a la doctora Nora Lucía Vanegas, líder de formación para la participación de la Secretaría de Participación Ciudadana. Doctora, bienvenida. Buenos días a todos y a todas. Me alegra mucho estar en este momento con ustedes, donde se está culminando este proceso de formación que gracias al compromiso y a la dedicación que ustedes han tenido lo logramos hacer. Ha sido un proceso gratificante, creo que para todos. Nosotros, igual que ustedes, hemos aprendido mucho en este corto periodo que se llevó a cabo esta formación. Muchas gracias al doctor Gaviria por la presencia, por compartir con nosotros este rato, que seguro vamos a aprender muchísimo con él y a recibir muchos de sus aportes. También muchas gracias a la Universidad de Antioquia por todo el empeño, el compromiso que tuvo durante este proceso que terminamos hoy, y espero volvernos a ver en el próximo que vamos a empezar este año y con igual compromiso o inclusive más. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias a la doctora Nora Lucía Vanegas. A continuación, damos inicio a la temática que hoy nos convoca en este foro: Perspectivas de Formación Política y Ciudadana de las Comunidades en Contexto de Conflicto. Para tal caso, hacemos una pequeña presentación de la hoja de vida del doctor Carlos Gaviria Díaz. El doctor Gaviria Díaz es profesional en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, estudiante especial en las áreas de Jurisprudencia, Derecho Constitucional y Teoría Política de Harvard. También se ha desempeñado como profesor, director de Departamento de Derecho Público y vicerrector de la Universidad de Antioquia, vicepresidente del Comité Regional de la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia, magistrado de la Corte Constitucional durante el periodo 1993-2001, senador de la República y actualmente es el presidente de la Fundación Demopaz. Doctor Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por participar con nosotros en este foro. Muy buenos días. Muchas gracias a la Universidad de Antioquia y a la Secretaría de Participación Ciudadana por permitirme tener este diálogo con ustedes, y con esto ya les estoy indicando algo sobre lo que pienso hacer. A mí no me gusta dictar conferencias, me toca hacerlo muchas veces, pero no es eso lo que más me agrada. Me gusta mucho conversar sobre temas de esta naturaleza y por tanto me voy a permitir hacer eso, conversar con ustedes sobre los temas que me han propuesto: participación y formación ciudadana. Y cuando hablamos de participación y formación ciudadana, ya estamos suponiendo algo, y es que estamos entonces en una sociedad democrática, porque donde los ciudadanos pueden participar es en una democracia.
y naturalmente es necesario para esa participación y para vivir conscientemente en una sociedad democrática la formación. De manera que, si este micrófono me lo permite, yo me voy a bajar y voy a estarme paseando y dialogando con ustedes. Les advierto algo, y es que no solo no me molesta, sino que me agrada que me interrumpan, que me hagan preguntas, que me pidan mayor claridad sobre algún tema. Sé que el auditorio es un auditorio heterogéneo, que hay personas que tienen formación avanzada y hay personas que no tienen esa formación. Me voy a esforzar por ser sumamente claro, de tal manera que todos podamos conversar en un mismo nivel. Y voy a empezar por acá. ¿Por qué es buena la democracia? Porque todos parecemos convencidos de que la democracia es lo mejor que hay. Y entonces nos vivimos orgullosos si afirmamos que vivimos en una sociedad democrática. Ojalá viviéramos en una sociedad democrática. Mi tesis es que hay que construir esa sociedad democrática y por eso justamente acepto con tanto entusiasmo invitaciones como esta, porque esto hace parte de la construcción de democracia. Pero a ver, si alguien me quiere decir por qué es bueno que haya una sociedad democrática. ¿Alguien quiere hablar? Los invito a esto, a que se desinhiban, a que tomen la palabra, a que hablen libremente para que el diálogo sea mucho mejor. Y me parece que el diálogo es la mejor forma de aclarar conceptos y de apropiarse uno esos conceptos. A ver, les voy a plantear de entrada este problema para que tratemos de resolverlo entre todos. Donde hay comunidad, donde hay grupo, hay poder. Siempre, donde hay varias personas y los humanos nacimos con vocación sociable. Es decir, no nacimos con la vocación de vivir solos, aislados, sino de convivir. Convivir es vivir con el otro, o coexistir, existir con el otro. Eso es lo que un filósofo muy famoso, Aristóteles, expresa diciendo que el hombre, entendiendo por hombre, hombre y mujer, es un animal político. ¿Qué es un animal político? Significa simplemente eso, que tiene la vocación, tener vocación es sentirse uno llamado a hacer algo, que tiene vocación de vivir con el otro. Eso significa que el hombre es un animal político. ¿Y por qué político? Por una razón. Porque para los griegos la mejor forma de convivencia era la polis, lo que nosotros podemos llamar hoy ciudad. Entonces, si lo mejor es vivir en la polis, vivir civilizadamente, y todos tenemos vocación de vivir los unos con los otros, entonces digamos que la sociedad es una necesidad, no es una opción, sino una necesidad. La soledad es apenas una opción particular de alguna persona que tiene esa vocación de ermitaño, de solitario, etcétera, y se retira, y es casi imposible aislarse de la sociedad, porque además somos el fruto de la sociedad en que nacimos también, ¿no? Entonces les decía eso, si hay ya sociedad, hay varias personas, el poder es inevitable. Alguien tiene que decidir hacia dónde vamos, qué hacemos, qué es lícito hacer, qué es conveniente hacer y también qué es ilegítimo y qué no es bueno, qué no es saludable para la comunidad hacer. Muy bien, y entonces la pregunta es esta: ¿y quién debe ejercer el poder? Y a partir de esa pregunta, ¿quién debe ejercer el poder? Podemos decir, hay dos grandes propuestas. Digamos que hay muchas subclases, pero dos clases fundamentales
de organización social, dos tipos de organización social. Una que podemos llamar democrática y otra que podemos llamar aristocrática. Y vamos a ver, les voy a problematizar más aún el asunto. Por favor, ¿no sería posible que nunca hubiera conversaciones telefónicas? Yo les ruego eso, vamos a estar todos en lo mismo, ¿sí? Y por tanto, no nos distraigamos en otra cosa. Yo me esfuerzo por seguir un hilo en la exposición y muchas de estas cosas me distraen. De modo que vamos a empezar por aquí. Fíjense ustedes, hay una propuesta que parece muy seductora. Platón decía que quien debe gobernar es el filósofo. ¿Y quién es el filósofo para él? El filósofo es el que conoce qué es la virtud, conoce qué es la verdad, conoce qué es la belleza, ¿no? Y entonces Platón decía, ese, el que sabe qué es la virtud, qué es la belleza, qué es la verdad, ese es el que debe gobernar. En cambio, la propuesta democrática es, no, debe gobernar es el pueblo, es decir, toda la comunidad. Yo les pregunto es, ¿por qué es mejor entonces la democracia que la aristocracia? ¿A ustedes no les parece muy bueno que una persona sabia, recta, sea la que gobierne y no todo el mundo? A ver, ¿qué es lo que justifica que nosotros vivamos tan entusiasmados con una sociedad democrática o que invitemos a construir una sociedad democrática? Ensayemos eso. Lo más importante es ganar uno claridad y decir uno, por ejemplo, si soy demócrata y me preguntan ¿y por qué es demócrata? Tener una buena razón para sustentar mi posición. Soy demócrata por esto. A ver, por aquí veo que alguien quiere hablar. Yo te voy a hacer una pregunta, doctor. No, pero primero vamos a ponerle método a la... Es que por eso le voy a hacer la pregunta. Aquí tenemos democracia, para mí no hay democracia. Justamente yo empecé diciendo eso, pero es mucho mejor que después de que exploremos lo que es democracia, entonces concluyamos si aquí tenemos democracia o no. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿cierto? Pero que eso sea más bien una conclusión y no una percepción de entrada. A ver, ¿por qué es mejor la democracia? Es mejor la democracia porque la construcción se debe hacer desde abajo y no desde arriba, porque uno es conocedor del entorno, uno se asoma al balcón de la casa y conoce las problemáticas que existen y alrededor de donde está uno. Si todos participamos en esa construcción, puede ser mejor para una construcción de un plan de desarrollo a nivel nacional o en el entorno local o municipal, como te digo una cosa, yo estoy de acuerdo contigo, pero te voy a problematizar eso. Te voy a decir, bueno, ¿y por qué es mejor que se construya de abajo arriba y no de arriba abajo? Si allá tenemos un sabio que es el que en realidad sabe hacia dónde se debe dirigir la comunidad para que en esta comunidad haya justicia, haya verdad, haya belleza. ¿Para qué nos desgastamos en debates desde abajo si los de abajo no sabemos? ¿Por qué no dejamos que el de arriba decida? hay que retroalimentar al de arriba, porque el de arriba no se la sabe todas tampoco. Pero fíjate que estamos partiendo de una base, que el de arriba se la sabe todas. ¿Ves? Ese es el asunto. No porque el presidente de la República no vive en la casita de periferia que yo vivo por allá. No, los presidentes nuestros no, pero el sabio del que habla Platón se las sabe todas. Ese sí se las sabe todas. Y entonces, Una duda. eso, a mí me gusta también esa... A ver, Porque el pueblo sabe y conoce sus necesidades. Es desde ahí, desde las necesidades que se viven. bueno, ¿cómo me gusta esa respuesta? El pueblo conoce sus necesidades. Pero a mí me gusta mucho poner en tela de juicio todo, cuestionarlo todo. Pero es que precisamente ese sabio conoce mejor incluso las necesidades que tú tienes, que tú mismo. Es que podemos conocer las cosas, pero si no las vivimos, no las sufrimos, yo considero que hay una diferencia. Me gusta mucho esa respuesta que tú has dado, ¿sabes? Todo lo que me han dicho me parece sumamente útil para esta conversación. ¿Saben ustedes? Una de las actitudes que más pugna con la democracia es el paternalismo. ¿Saben lo que es el paternalismo? El paternalismo consiste en esto.
¿Quién le entrega todo? Tú no tienes que hacer nada. El paternalismo consiste, el término viene de aquí, que el gobernante trata a los ciudadanos como el padre de familia trata a los hijos menores. Naturalmente, al niño de 5 años, de 6 años, hay que indicarle, no se meta por ahí que se mata, esto es un peligro, no se suba al balcón porque se puede caer, etc. Pero que a los ciudadanos los traten así. Les voy a poner ejemplo. Hay muchos casos problemáticos. Yo hice parte de la Corte y por tanto viví muchos de esos temas que se suscitaban a propósito de sentencias muy polémicas de la Corte, muchas de las cuales yo redacté, como es, por ejemplo, la sentencia de la despenalización del consumo de droga. Entonces, cuando se despenaliza el consumo de droga, una de las cosas que se dice es que el ciudadano decida si consume droga o no. Enséñele cuáles son las consecuencias que se siguen de consumir droga, y que él compre. Pero resulta que los gobernantes dicen, no, es que yo sanciono al que consume droga es por su propio bien, es que yo conozco mejor que él sus intereses y lo voy a defender. Eso es el paternalismo, ¿no? Lo que uno debe pedir en una democracia es educación, información, y una vez que yo tengo educación e información, entonces lo que debo pedir es capacidad para yo decidir qué es lo que debo hacer con mi vida, ¿no? Pero, fíjense... ¿Poder político? ¿Eso es poder político? No definir más cosas todavía. Ahora acá no de referencia a la despenalización de la droga, Sí. de la dosis mínima. Sí. Pareciera que la dosis mínima lo que hizo, o sea, ese derecho que le da al ciudadano, lo que hizo fue crear unos entes y para que hicieran unos gastos, para justificar unos gastos, y creara un comercio donde el daño ha sido mayor que el beneficio de la despenalización. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que un drogadicto se va para X ciudad y a la hora sabe dónde está la soya? ¿Ya? A la hora ya sabe dónde está la soya, dónde comprarla, a cómo comprarla y dónde consumirla. En cambio, lo que debe tener el control de ese mercado que le está haciendo mucho daño al país, ¿ya? Porque no podemos decir que no le está haciendo daño, ¿ya? Ese cuento de la dosis mínima le hizo mucho daño al país. ¿Por qué le hizo daño? Porque no teníamos la formación o no tenemos la formación, la educación para aceptar eso. Pues muy bien, no vamos a desviarnos con discusiones que son muy importantes, pero que son marginales y que surgen a propósito de ejemplos. Yo se la traje a colación porque usted la tocó. No, pero le quería... por favor, ahora sí ya, ahora sí habló. A ver qué otras personas quieren hablar. Pero no nos desviemos de democracia. No nos desviemos del punto inicial, que es ¿por qué es mejor la democracia que la aristocracia? Eso le iba a decir. Porque la democracia es hecha por el pueblo y para el mismo pueblo. La aristocracia es algo que viene de arriba y se queda arriba. Bueno, pero fíjate que ese es un prejuicio. Nosotros decimos, es que es mejor lo que haga el pueblo que lo que hagan los de arriba. No estamos explicando nada. Porque es que sino que arriba estamos ratificando un prejuicio. ¿Por qué no es mejor? A ver, que estemos todos en lo mismo. ¿Por qué no es mejor que una persona sabia le diga a la comunidad por dónde debe ir, que la comunidad que está constituida por personas que pueden saber algo, pero también por personas torpes, siga como la doctora Colón? Porque él ya llegó a la cima, él ya sabe lo que sabe y no le importa que el otro entienda o no entienda. A él no le interesa, porque él es un aristócrata, es alguien que ya llegó. Bueno, pero fíjense, tratemos de hacer esto.
tratemos de no razonar con prejuicios. O sea, cuando uno dice un aristócrata, está como pronunciando ya un juicio de desconceptuación, de censura contra esa persona, ¿cierto? Lo mejor, digamos, la conclusión de que es bueno que un aristócrata gobierne. Pero lo mejor aquí en Colombia, ¿verdad? A ver. Yo considero que es mejor que las propias personas o el de democracia que nosotros mismos primero nos percatemos de nuestra propia realidad, hagamos el ejercicio de percatarnos de nuestra propia realidad, de las cosas buenas, pero además de todas las necesidades, y con base en esa realidad, en la conciencia de esa realidad, tratemos de crear entre todos mecanismos para avanzar. Cuando yo permito que otros tomen las decisiones que me competen a mi propia vida, entonces finalmente yo estoy descargando la responsabilidad de mi propia vida en esa otra persona, y finalmente las cosas buenas o malas no son mi culpa, ¿cierto? No soy responsable. He oído cosas muy importantes. Doctor Carlos, me permite en nombre de la democracia expresarme. Mire, primero que todo, la democracia nunca es una señorita todavía. Todavía no ha habido el primer pueblo en el mundo que haya tenido democracia plena, ¿ya? Como el comunismo tampoco lo ha habido en el mundo. Ha habido remedio de democracia y remedio de comunismo, pero jamás se ha discutido esas dos cosas. Muy bien. Bueno, a ver, tú. Mi reflexión va en el siguiente sentido. ¿Cuáles deberían ser los elementos que nos pudieran permitir hablar de un evento democrático? Y me parece que hay varios, tres fundamentalmente. Que la persona tenga la información, que tenga el conocimiento, 4, que tenga la capacidad de análisis y de decidir, y 5, la capacidad de análisis crítico le permite tomar decisiones conscientes. Has dicho una cosa que yo comparto totalmente, y tiene que ver con lo que nosotros vamos a tratar hoy, que estamos tratando, ¿cierto? O sea, democracia, participación, formación ciudadana, tiene que ver. Pero no nos conformemos, eso digamos que es una directriz que yo les doy a ustedes de vida. No me gusta dar consejos, pero me parece que a veces es bueno, digamos, hacer ciertas prescripciones que desde luego deben ser todas también puestas en cuestión. Uno lo debe cuestionar todo lo debe analizar, todo lo debe criticar, etc. ¿Cierto? Y por tanto, lo que quiero decirles es lo siguiente. Hemos planteado problemas, unas preguntas iniciales y oído respuestas, pero no nos conformemos todavía con las respuestas que hemos escuchado. Sigamos poniéndolo todo en cuestión, dudando de todo, hasta que lleguemos a una conclusión que juzguemos satisfactoria. Y algo más, provisionalmente satisfactorio, porque pueden resultar problemas más adelante, ¿cierto? Les voy a citar un episodio muy bello que se encuentra en un diálogo de Platón. Ese diálogo de Platón se llama Protágoras o de los sofistas. Y en ese diálogo, oigan lo que se plantea. A ver ustedes qué piensan, qué pensamos. Se pregunta, ¿por qué en las asambleas populares, situémonos en Atenas, siglo V a.C., una democracia, la democracia ateniense, ¿por qué en esas asambleas, cuando se trata
de problemas de la salud, vamos a enfrentar un problema de la salud, todos los ciudadanos están allí para decidir, pero solo se oye a los médicos o a los especialistas en salud. Cuando se trata de construir caminos, si es posible, si es imposible, si es difícil, si es económico, si no lo es, solo se escucha a los ingenieros. Cuando se trata de construir edificios, entonces solo a los arquitectos. Pero cuando se trata de un problema mayor, que es el problema de cuál es la ciudad justa, cuál es el estado justo, cualquier ciudadano puede hablar. Eso parece entonces como una contradicción, porque construir edificios es muy importante. Resolver problemas relacionados con la salud es muy importante. Saber qué tipo de edificios se construyen y cómo es muy importante. Pero cómo se ejerce el poder para que sea justo es más importante. Entonces uno diría, allí se debe ser más exigente y por tanto acudir a especialistas de mayor jerarquía, pero no, en ese momento se dice, ahí que todo el pueblo decida, ¿qué? Entonces hay una solución que da Platón, que es una leyenda, un mito. Los mitos sirven mucho en ocasiones con el objeto de ilustrar situaciones donde parece que la razón no nos da respuestas satisfactorias. Entonces, oigan el mito. El mito es este. Cuando el demiurgo creó la humanidad, la criatura humana, se dio cuenta de lo siguiente, de que había quedado en desventaja con las demás criaturas. ¿Por qué en desventaja? Porque la persona humana no es tan fuerte como el tigre, ni es tan veloz como la gacela, ni puede volar como el águila. Entonces, dijo, vamos a darles un regalito para superar esa desventaja en que se encuentra con respecto a las demás criaturas. Y a través de Hermes, que es el dios del comercio, Prometeo, que era, según la mitología griega, un dios favorable a la humanidad, les envió ese regalito, y ese regalito es lo que podemos llamar la sindéresis. La sindéresis es la capacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, etc. Y esa sindéresis la tienen todas las personas. Entonces, fíjense, un mito, nada más, pero un mito bastante esclarecedor. Como quien dice, cuando se trata de los problemas de la humanidad, que sea la propia humanidad la que decide, ningún sabio por encima de ella, nada de paternalismo, nada de presidente de la república o monarca que le indique a la persona cuáles son sus intereses para él defenderlos mejor, nada, eso, ¿cierto? Entonces, la democracia se funda en eso. Aquí he oído cosas sumamente importantes que precisamente tienden a dar respuesta a esa pregunta que he planteado. Y es como quien dice, nadie conoce mejor mis intereses que yo mismo. Entonces, nadie conoce mejor que el pueblo qué es lo que al pueblo le conviene. De manera que no nos vengan con teorías aristocráticas de que hay sabios que conocen mejor que el propio pueblo lo que a él le conviene. Eso generalmente es tramposo, ¿cierto? Entonces, la democracia se centra en eso. Y por tanto, claro, en la base de la democracia ya hay dos principios fundamentales. Uno, igualdad. Todos debemos decidir. Todos estamos en capacidad de decidir. Y otro, libertad. Y esa libertad era justamente la libertad típica de los griegos. Nosotros hablamos de libertad en el sentido de que podemos transitar libremente por el territorio, podemos pensar libremente. Para los griegos la libertad era esta, la posibilidad de tomar parte en las asambleas populares. O sea, mientras que en Occidente, en la Revolución Francesa, digamos,
La libertad es liberalismo, la libertad típica del liberalismo, que yo pueda hacer lo que me venga en gana. Para los griegos la libertad es democracia, la libertad es que todas las personas puedan participar en las decisiones que las hacen. ¿Correcto? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna observación? Yo quiero consultar algo. Lo que pasa es que me surge una inquietud cuando usted dice que es el propio pueblo quien conoce mejor sus necesidades y que no venga pues un sabio a decir que necesitamos. Sin embargo, creo yo que sucede también que a veces sabemos que tenemos muchas necesidades, sabemos que adolecemos muchas cosas, pero realmente tal vez a veces no tenemos la posibilidad o no somos capaces o mínimamente necesitamos como alguna orientación en el sentido de tal vez priorizar o de organizar, no sé, te lo digo precisamente porque y me voy a ir a cuadradito en el tema de mujeres, porque por ejemplo hay unas necesidades de las mujeres que son específicas, otras pues que son estratégicas, y las necesidades estratégicas tienen que ver más con el hecho de la capacidad de asociación, de que nos resuelvan más allá de las necesidades, digamos, de empleo, de salud, de nuestra salud sexual, reproductiva y etcétera, cosas que son por supuesto muy importantes, pero necesitamos además desarrollar otro tipo de capacidades de las que a veces no somos capaces de hacer conscientes, y es en el sentido, digamos, de que necesitamos empoderarnos, hacernos parte de nuestra propia existencia y tomar las decisiones que nos competen a nuestra propia vida. Pero eso a veces no somos capaces de identificar, de apropiarnos de eso y de potencializar, digamos, las propias capacidades, y de alguna forma necesitamos como una cierta orientación. Muy bien. En general. Yo te diré cuál es tu punto. Marlene, te diría lo siguiente. En toda decisión política hay dos aspectos. Uno que podemos llamar político y otro técnico. El político, ¿en qué consiste? Hacia dónde debemos encaminar el poder, ¿cierto? Supongamos que todos los que estamos aquí, asumo que todos somos demócratas, y por tanto decimos, el poder debe ejercitarse en beneficio del pueblo, en beneficio del interés común, que ahora vamos a ver qué es eso del interés común. Muy bien. Y entonces llegamos a la conclusión, por ejemplo, de lo siguiente, que los impuestos que se cobran deben obedecer a un principio, el principio de la progresividad, ¿cierto? Y no al principio de la igualdad aritmética, que todos paguen lo mismo. Eso parecería muy seductor, pero sería totalmente injusto que le cobraran lo mismo a un pobre que apenas tiene para subsistir o al gran magnate, ¿cierto? La progresividad. Muy bien, pero luego puede surgir un problema de esta naturaleza. ¿Y cómo se hace un impuesto progresivo? Entonces, ya ese es un problema técnico, ¿cierto? Entonces, muchas veces tenemos claro hacia dónde debemos orientarnos, pero no qué es lo que tenemos que hacer para orientarnos hacia allá. Y por tanto, claro, pero la técnica siempre debe estar al servicio de la política, ¿cierto? Por eso descreemos, al menos yo, y yo pienso que ustedes también, de los gobiernos tecnocráticos, que sean los tecnócratas los que deciden. Los tecnócratas tienen que actuar de una manera subalterna, ¿cierto? Claro, yo sé hacer esto, pero ¿para qué lo hago? Y el para qué lo debe determinar el estadista, lo debe determinar el gobernante, ¿cierto? Aquí se han dicho muchas cosas importantes. Empezamos por la democracia. Más o menos vamos sacando conclusiones, porque desde el comienzo vi una gran resistencia a aceptar una cosa que parece impecable, que gobierne el que más sabe. Y todos ustedes se mostraron absolutamente escépticos y escépticas con respecto al que más sabe. No, el que mejor conoce sus necesidades es el ciudadano corriente, el que mejor conoce sus
necesidades es el pueblo, no asumamos que es que hay alguien que las conoce mejor que él. Y por tanto, nos quedamos entonces con la democracia. Fíjense ustedes, todavía hay regímenes aristocráticos. Aristocráticos, les digo qué significa aristocrático. En griego, la palabra aristos significa el que tiene la virtud, y kratos es gobierno. Entonces la aristocracia sería el gobierno de los virtuosos, pero resulta que es que se asumía que los virtuosos lo eran por el nacimiento, que los virtuosos eran los que descendían de los dioses y de los semidioses, los héroes de la Ilíada, los héroes de la Odisea, y que entonces nadie más podía ser virtuoso. Hay un movimiento muy importante en la Grecia del siglo V, que es el movimiento de los sofistas, porque los sofistas dicen, nosotros somos maestros de virtud, y eso parecería como una manifestación de vanidad insoportable. Pero dicen, no, lo que ocurre es que si la virtud se puede enseñar es porque la virtud se puede aprender, y si la virtud se puede aprender es porque no es ningún don divino, sino una conquista humana. Allí hay un elemento democrático y humanístico extraordinario. Muy bien, entonces pienso que de momento, cuando les digo, podemos seguir cuestionando, preguntándonos cosas, etc. Podemos seguir cuestionándonos todas estas cosas, pero parece que de momento nos quedamos con la democracia. Pero aquí oí cosas muy importantes, como por ejemplo esta, ¿cierto? Pero es que hay que decidir. En la democracia se trata de decidir y se trata de participar. Y uno únicamente puede participar y decidir conscientemente cuando tiene una cierta información, cuando tiene una cierta educación. De allí que la educación sea una precondición para que haya democracia. Yo suelo citar mucho una respuesta que dio un ilustrado alemán, Benjamin Ehrhardt, a una pregunta que formuló un periódico, una revista de comienzos del siglo XIX. Y esa pregunta que les formuló a distintos filósofos, moralistas, políticos, era esta: ¿qué es la ilustración? Y muchos de ustedes deben haber leído un textico muy bello de Kant que dice: la ilustración es la salida del estado de ignorancia culpable en que se encuentra la persona por no atreverse a pensar. Y por tanto que la exhortación, la invitación es: atrévete a pensar. Si recuerden, el mito de Hermes nos trajo a todos un regalito maravilloso, la capacidad de discernir. El discernimiento es ese regalo maravilloso. Les pongo ejemplos para que ustedes vean en qué consiste ese regalito. Que podemos decidir y que tenemos ya, digamos, esa potencialidad para decidir cosas fundamentales, está en el mito. Pero lo podríamos nosotros comprobar empíricamente de esta naturaleza, de esta manera. Hay delitos, crímenes atroces que en Colombia desventuradamente se cometen permanentemente. El secuestro, por ejemplo. Y entonces, que alguien diga, bueno, ¿y por qué no castigamos a los secuestradores con la pena de muerte? Y si se trata de un gobernante demócrata, dice, ¿por qué no le consultamos al pueblo a ver qué piensa? Y resulta que si ustedes le preguntan a un campesino boyacense, a un campesino santanderiano o antioqueño, de primeras letras o sin acceso a la educación, le preguntan, ¿a usted le parece bien que matemos a los secuestradores? Algunos dirán, esos tipos tan malos, hay que fusilarlos.
Pero otros dirán, no, sabe, a mí no me gusta que le apliquen la pena de muerte a nadie. Esa es la sindéresis. Todo el mundo la tiene. Que todo el mundo la tiene no significa que todos valoran los hechos de la misma manera. Pero eso es lo que hay que pulsar en la gente. Esa sindéresis, esa capacidad de decir, sí, está bien la pena de muerte para los secuestradores. Y otros que dicen, no, eso no está bien para los secuestradores. Nos vamos metiendo ya en un problema que toca muchísimo con lo que estamos viendo de la participación, de la formación, etc. Fíjense ustedes, la Constitución de 1991 dio un pasito con respecto, hacia adelante, con respecto a la Constitución de 1886. La Constitución de 1886 solo consagraba la representación, una democracia, llamémosla así también entre comillas, dentro de una propuesta autoritaria, conservadora, esa de 1886. En cambio, esta es una propuesta participativa. ¿Qué quiere decir eso de representación y de participación? Para muchos esto es muy conocido, para otros no tanto, pero especialmente para eso voy a tratar de hacer claridad. Una de las obras pioneras, fundamentales del pensamiento democrático moderno es el contrato social de Rousseau. Y cuando Rousseau propone la democracia, está hablando de democracia directa, que todos decidamos. ¿Por qué? Rousseau era ginebrino, y Ginebra es una ciudad suiza pequeña, era una ciudad-estado, y él pensaba en su patria. Todos los ginebrinos nos reunamos y decidamos. Ustedes saben que aún esa tradición se conserva en muchos cantones suizos, donde a la gente la reúnen para que decida, toda la gente, no que nadie decida por mí. Todos vamos a decidir esto. El aborto, ¿están de acuerdo con que las mujeres suspendan el proceso de gestación en determinadas circunstancias, sí o no? Y la gente se pronuncia sobre eso, porque esto es como al modo del secuestro también, ¿cierto? Muy bien. Pero ya, en la Revolución Francesa, Rousseau es anterior a la Revolución Francesa, las cosas cambian. Un militante político y digamos también filósofo que hizo parte de un triunvirato con Napoleón Bonaparte, el abate Sieyès, ya no habla de democracia directa, sino de democracia representativa. No todos podemos decidir, y como todos no podemos decidir, que votemos por quienes van a decidir a nombre nuestro. Ese ya es, digamos, una concesión grande que muchas veces hay que hacer, porque es cierto que en las sociedades modernas tan numerosas y tan complejas es imposible que nos reunamos todos y deliberemos, y como en los cantones suizos votemos alzando la mano. Quienes están porque se despenalice el aborto y alzan la mano, y hay personas especialistas en contar brazos levantados y algo más. Allá no se hace trampa. La gente está muy comprometida con eso. Y por tanto, si se cree en ese sistema, entonces la gente no hace trampa. Pero esa es la democracia directa. La representativa entonces consiste en que nombramos representantes. ¿Y qué paso hacia atrás significa eso? Porque cuando yo no voy a decidir mi suerte, sino que, ¿tú cómo te llamas? José. José, sino que le digo a José, José, decide tú por mí. Estoy renunciando a algo a lo que no puedo renunciar. Yo no puedo delegar en nadie las decisiones que a mí me afectan. Entonces, la democracia representativa es ya una parodia, es una caricatura de la democracia, a la que muchas veces hay que apelar por lo que les decía, pero ya hay que reconocer que constituye una deficiencia, constituye un retroceso,
con respecto a la concepción originaria de la democracia, que es la democracia directa. Muy bien, y en la Constitución del 86 únicamente se hablaba de la democracia representativa. Y fíjense ustedes, aquí he visto con mucha alegría que muchos comparten mi idea de que la democracia colombiana está por construir. De hace mucho tiempo hablamos de democracia y no tenemos eso. Lo que tenemos es que esforzarnos por vivir en una sociedad democrática, por construirla, si es que consideramos que es mejor una sociedad democrática que una sociedad que no sea democrática. Pero entonces esa democracia representativa es una democracia fuera, completamente. ¿Por qué? Ustedes el día de las elecciones votan por el doctor fulano como cabeza de Senado y a ese señor no lo vuelven a ver nunca. Y él había prometido que iba a hacer tal cosa y no la hizo, y ustedes no tienen nada que hacer frente a eso. Eso significa que es una democracia buena. Pero luego cuando él actúa, entonces se dice, es que está actuando a nombre del pueblo. Eso es una metáfora frágil. No es cierto que está actuando a nombre del pueblo. Está haciendo lo que le viene en gana y no tiene control. Entonces, la Constitución de 1991 trató de corregir algunas de esas fallas de la Constitución de 1886. Tengan en cuenta esto, nosotros, los aquí presentes, no tenemos vocación de sacralizar nada. Esto es sagrado, no nada. Todo hay que ponerlo en tela de juicio y someterlo al análisis de la razón. Pero sí podemos hacer algunas afirmaciones. Yo, por ejemplo, me hago cargo de eso. Me gusta muchísimo más la Constitución del 91 que la del 86. Eso no significa que este es el sumum, no, nada. La prueba es que todos los gobiernos posteriores a ella han tratado de reformarla para quitarle fuerza, para quebrarle vértebras, ¿cierto? Todos sabemos, la ley que modificó el sistema de transferencias, el quebranto que ha sufrido la descentralización, las libertades públicas mediante los estados de excepción, etc. Han tratado de hacer eso, pero esta Constitución es notablemente mejor. Y trató de superar algunas de las fallas de la Constitución del 86. Y una de esas que trató de superar fue introducir ingredientes de la democracia directa. Y esos ingredientes de la democracia directa son los mecanismos de participación ciudadana, que es lo que se denomina democracia participativa, como por ejemplo el plebiscito, el referendo, la iniciativa legislativa popular, la consulta popular. Muy bien, elementos de esa naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, pues, desde hace rato usted la proporcionó. Antes de salir de aquí hacia abajo, decía, participa, forma parte, habla, decide, determina, el que tenga un conocimiento, pero vamos allá y dijo. También. Que sí. Mire de dónde estamos, de qué estamos hablando. Y usted dijo acá que participaba, que tuviera conocimiento, que tuviera principio, que supiera. No dije exactamente, pero dije algo parecido. Lo escuché. Si le preguntan al campesino, ¿qué fue lo que este señor y puede tomar determinaciones? Y él no tiene estudios, él no es político, él no sabe nada de democracia, pero mire que es lo punto de preguntar. Muy bien. Geográfica salvo que debo ser más explícito. Perdón. Te voy a mostrar que no he cambiado de ninguna esencia. Por una parte, que en una respuesta que di por aquí sobre la distinción que hay en la política y en la técnica, ya insinué algo. Pero ahora voy a ser más explícito, porque además les voy a poner ejemplos de participación. ¿Sí? Les he dicho, la democracia es fundamentalmente participar, ¿cierto? Y para participar se necesita educación. Y existe la
de Bella Minerva, que porque les hace de cargo, pero resulta que a Benjamin Edgar le preguntaron lo mismo y él dijo, ¿qué es la ilustración? La ilustración es el primer derecho del pueblo de una democracia. Por ilustración ahí hay que entender educación. Muy bien, pero Jesús, perdón, voy a seguir adelante, es simplemente otro. Mire, luego puedes hacer todas las observaciones que mire, les voy a poner ¿recuerda el mito del crecimiento? Sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo nos repartieron las sentencias? Y algo más les dije, parece como una paradoja, una contradicción, que cuando se trata de problemas relativamente secundarios, como la construcción de caminos, la construcción de edificios, problemas de salud, solo los especialistas hablan. Y cuando se trata de un problema de mayor jerarquía, como el de la justicia, cualquier ciudadano puede hablar. Y todo eso lo resolvían con un mito, ¿cierto? Un mito de las sentencias. Pero eso no significa que todos los ciudadanos estén en condiciones de resolver problemas altamente especializados. Y por tanto, les voy a citar un ejemplo de cómo no deben ser las preguntas que se formulan para que el pueblo decida. Y soy muy respetuoso. Siguieron susceptibilidades, de antemano les ofrezco disculpas, pero les voy a poner como ejemplo una trampa, que todavía la tenemos presente. Porque los gobernantes son muy dados a lo siguiente, a tomar decisiones, pero luego decir, esa decisión no es mía, esa decisión la tomó todo el mundo, ¿cierto? Previamente, o manipulan a la gente o la obligan a que se pronuncie sobre cosas que no están a su alcance. Entonces, les cité el aborto, la pena de muerte, como problemas acerca de los cuales los ciudadanos corrientes se pueden pronunciar porque todos tienen sentencias. Y los unos pueden contestar de una manera y los otros pueden contestar de otra. Pero no es la manera como el doctor Álvaro Uribe elaboró el primer referéndum. Eran 20 preguntas con subpreguntas y una de ellas, no la recuerdo porque yo hice campaña en contra de ese referéndum y llegaba a las universidades y preguntaba lo siguiente. Miren, aquí está la pregunta número 20. Y la pregunta número 20 dice así: ¿usted prefiere que la distribución de cargos de elección popular se haga mediante el sistema de cociente electoral o mediante el sistema de la cifra repartidora o número de fondos? Y agregaba, el número de fondos consiste en la suma de los números naturales dividida por el número de cargos a proveer. Entonces yo decía en las universidades, díganme qué son los números naturales. Entonces, ¿qué es el número de fondos? Claro que esa es una trampa. ¿Por qué? Porque la gente no sabe sobre qué está decidiendo. Ese es un tema altamente especializado. Y si triunfa entonces la cifra repartidora sobre el cociente electoral, el presidente de la República va a decir, fue el pueblo el que decidió. Yo recuerdo siempre, y tenganlo presente, un episodio bellísimo de ese día. Yo estaba pendiente de los resultados en la televisión. ¿Qué ocurrió eso? Una campesina tolimense. Me impactó tanto que recuerdo su nombre. María del Carmen Reyes. Se demoró 48 minutos en el cubículo. 48 minutos contestando las preguntas. Y entonces ya los periodistas entraron en duda. ¿Qué pasa con esa señora? Pero les salía de preguntar, no sé por qué se demoró tanto. Yo oía la respuesta. Yo escribí una columnita que me publicó El Tiempo, todavía me publicaron por todo ese tiempo, que se llama María del Carmen Reyes, una buena ciudadana. Esta señora se demoró 48 minutos y entonces cuando le preguntaron por qué se había demorado tanto, dijo, porque vea, yo no pertenezco a ningún partido político, no tengo televisión ni tengo radio, pero lo que me dicen es que un buen ciudadano debe venir a pronunciarse sobre esto, sobre el referéndum. Y yo leí todo esto y no entendí sino una preguntita, y esa fue la única que leí, de honestidad.
ciudad. Respondí que lo único que había entendido, lo demás era inentendible. Esa no es manera de hacer democracia participativa. Una cosa es preguntar sobre temas que, como el de la justicia, me parece de mucha mayor trascendencia que problemas evidentemente técnicos, pero sobre los cuales el pueblo sí se puede pronunciar. ¿Le gusta la pena de muerte o no le gusta la pena de muerte? ¿Para qué? Para los secuestradores. ¿Le parece bien que a las mujeres que aborten las sancionen o que no las sancionen? En Italia se despenalizó el aborto, muchos deben saber, por vía de referéndum, pero sin preguntas tramposas. De esta manera, pregunta número 1. Toda mujer que suspenda el proceso de gestación estará sometida a tal pena. Pregunta número 2. Si la suspensión se produce bajo tales circunstancias, no habrá pena. Elija 1 o 2. Sin presionar a la gente, ¿cierto? Y la gente entonces se pronuncia. De esa manera se practica la buena democracia. Pero, naturalmente, tú haces una observación muy que aparece como contradictorio lo que yo dije abajo, arriba, con lo que dije abajo. Es necesario que la gente reciba educación, por muchas razones. Primero, porque la educación ayuda a formar la conciencia, a aguzar las intereses. Es posible que una persona, después de que ha recibido educación, piense de manera distinta a cuando no ha recibido educación. ¿Sabe? Yo pensé que el aborto era malo siempre, pero ahora me parece que no es tan malo. Tuvo en determinadas circunstancias. Entonces la educación es fundamental. Y además, si la gente tiene información, tanto mejor. ¿Por qué? Porque no es posible que a una persona le inviten a decidir y la persona no sabe qué consecuencias se siguen de su decisión, si dice sí o si dice no, ¿cierto? Y por tanto, la educación, y vuelvo a citar a Eberhard, el girondino alemán, que decía: la ilustración es el primer derecho del pueblo en una democracia. Fíjense ustedes, entre nosotros, ¿qué pasa? Se estableció un Estado social de derecho. Y el Estado social de derecho, por primera vez, se instituyeron derechos que eran desconocidos en nuestra tradición constitucionalista. Los derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, etc. Muy bien. Y resulta que es evidente que no puede ser democrática una sociedad donde ocurre esto. Hay personas que tienen acceso a la educación de más alta calidad, de excelente calidad, porque tienen que pagar. Entonces se educan en las mejores universidades colombianas, que son muy costosas. En Inglaterra las universidades mejores son universidades públicas, Oxford y Cambridge, por ejemplo, ¿cierto? Y son costosísimas. Y algo más, si es que los Andes le parece una universidad de segunda, váyase para Yale, váyase para Harvard, váyase para Stanford, etc., ¿cierto? Porque tienen que costear la educación. Y el campesino, sí, el campesino, ¿a dónde tiene que mandar sus hijos? A la escuela rural de su pueblo, donde apenas se va a formar para seguir siendo peón como era su papá. Y por tanto, ese círculo vicioso se va a prolongar indefinidamente. El hijo del magnate se educa para ser presidente de la compañía más poderosa o presidente del país. Y el hijo del peón para seguir siendo peón. Como esos derechos económicos y sociales con los cuales los gobiernos posteriores a la Constitución han sido tan absolutamente cicateros, tan absolutamente avaros, son una precondición para que haya democracia. ¿Cómo se puede decir que la persona es libre de decidir si se está muriendo de hambre? Si tiene una enfermedad que un tratamiento médico adecuado le curaría, pero no tiene con qué hacerse el tratamiento, etc. Entonces, esos derechos económicos, sociales y culturales, ¿a qué apuntan? A superar situaciones bajo las cuales es una mentira decir que la persona tiene capacidad de decidir y es libre. La persona sin trabajo, sin salud, sin educación, no es un ciudadano libre.
para que sea un ciudadano en forma, es necesario que al menos tenga superadas sus necesidades vitales básicas.